Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 1000 días, el podcast de Convergencia para la Acción, red de líderes por la primera infancia de América Latina y el Caribe. Soy Carolina Soto y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Llevan 6 meses de pandemia en la región. Se han contagiado millones de personas y hemos vivido diversas medidas impuestas por la autoridad, como el confinamiento de la población por largos periodos, cordones sanitarios, toque de queda nocturno, cierre de establecimientos educacionales, de restaurantes, entre muchas otras cosas. Los gobiernos de América Latina y el Caribe han estado entregando a través de la televisión y la radio informes diarios con cifras actualizadas de la pandemia y las novedades en términos de cuarentena y planes de apertura. Sin embargo, con honrosas excepciones, no se menciona explícitamente la situación de la primera infancia. Con el objetivo de visibilizar esta situación, la Red de Líderes Convergencia para la Acción ha estado elaborando un reporte estadístico semanal sobre la situación del COVID-19 en la región, de manera de construir un panorama regional, sistematizando y difundiendo estadísticas oficiales, reportando déficit o vacíos de información relevantes. Esta herramienta ha servido para dar cuenta de la invisibilización que sufre la primera infancia y a aportar evidencia relevante relacionada con riesgos sanitarios y amenazas que deben ser abordadas por los estados. En este ámbito se han podido intercambiar metodologías de captura, análisis y difusión de información estadística, donde destacamos el rol de la red en Honduras y su transferencia a países vecinos y aportes en la transparencia de los datos de líderes en Argentina y Chile. Con el objeto de profundizar aún más en este tema, se realizó una encuesta a las y los líderes de la red sobre las medidas que se han tomado en sus países respecto a los niños y niñas, y los resultados confirman nuestras sospechas. Los niños y las niñas han sido los más invisibilizados durante la pandemia. Para hablar de esto, se encuentra con nosotros Jorge Álvarez, sociólogo y parte del equipo de coordinación de la Red de Líderes, quien ha estado elaborando estos informes semanalmente sobre el tema de la pandemia y la primera infancia. Y también tendremos a Claudio Castillo, miembro del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, experto en salud pública y consultor en políticas sociales del Banco Mundial en Chile. Jorge, Claudio, desde ya, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta edición. Para comenzar, te queríamos preguntar, Jorge, bienvenido, un poco más sobre el informe que has estado elaborando y sus resultados. Por ejemplo, es interesante el tema de visibilizar a través de los datos la situación de la primera infancia. Pero, ¿por qué la primera infancia, crees tú, ha sido invisibilizada en estos análisis que realizan los expertos sobre la pandemia? Los niños y las niñas, desde un principio, no fueron definidos como grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque tenían poca letalidad, o como grupo existían pocos fallecimientos en relación al resto de la población. Por tanto, no fueron considerados como importantes dentro del marco de la pandemia. Ellos, más que nada, fueron definidos, así se decía, como vectores de contagio, es decir, personas que contraen la enfermedad pero son asintomáticas. Por tanto, ellos silenciosamente expanden la enfermedad al estar relacionados con otros. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que el término vectores de contagio en realidad primero es un término estigmatizante, ya que define a los niños como peligrosos. O sea, ellos son los que expanden la enfermedad, lo cual, por supuesto, no me parece. Por otra parte, yo pienso que no solamente los fallecimientos deben definir a un grupo de riesgo, sino también un indicador que es importante son las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque las hospitalizaciones tienen dramáticas consecuencias para las personas que llegan a esa situación. Eh, Tienen que estar por largos periodos en salas de cuidado intensivo o conectadas a ventiladores mecánicos, por lo tanto tienen impactos que también son dramáticos.
¿ya? Y en ese sentido, si uno analiza los informes epidemiológicos, de Chile al menos, se da cuenta que la proporción de niños y niñas hospitalizados en relación a la cantidad de contagios es muy similar a la proporción de hospitalizados de toda la población, ¿ya? Eh, lo cual en los niños y las niñas y es alrededor de entre un 8 y un 9%, muy similar, digamos, a la cantidad de hospitalizaciones de la población en general. Por lo tanto, si uno considera ese indicador de hospitalizaciones, yo creo que la primera infancia, estoy hablando de niños menores de 5 años, cuando me refiero a este tema, la primera infancia sí es un grupo de riesgo en el marco de la pandemia, ¿ya? Porque tiene una proporción de hospitalizaciones similar al resto de la población. Por lo tanto, en la relación con el COVID-19, sí hay que preocuparse de la primera infancia como un grupo de cuidado y muy importante. Ahora, con estos datos que tú nos estás contando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer más visible la situación a la que está expuesta la primera infancia? Pienso que presentar información, analizar información, no quedarse con solamente lo que los medios de comunicación o las cifras oficiales nos están dando. Debemos mirar por debajo de lo aparente. Siempre hay que hacer eso. En todos los grupos que no son considerados, nosotros, sobre todo las personas que nos preocupamos de la infancia y de la niñez, tenemos que ir más allá, mostrar cifras, mostrar problemas, hacer incidencia política. Es nuestro rol, ir más allá de las cifras que nos muestran y siempre estar buscando y viendo problemas y también, por supuesto, soluciones. Es la única manera que tenemos de hacer incidencia política con una base donde podamos ser considerados. Así que eso es lo que yo creo. Adelante con lo que estamos haciendo y con las acciones que estamos desarrollando. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Claudio, un poco la mirada más regional, ¿no es cierto? Habiendo escuchado lo que nos cuenta Jorge, nos gustaría un poco saber tu opinión respecto al tratamiento que se le ha dado a la primera infancia en la región latinoamericana desde el punto de vista de la salud. ¿Y qué consideras tú que han sido los aciertos y los errores en esta materia? Muchas gracias, Carola, por la invitación. Para partir, quisiera decir que la primera infancia, especialmente los 1000 primeros días, es una etapa crítica en el desarrollo de las personas. Es el momento en que se forman las bases del funcionamiento cognitivo y emocional. En otras palabras, estamos en presencia de un cerebro moldeable, que es absolutamente sensible a las circunstancias que rodean a niños y niñas. Las medidas que la mayoría de los países han tomado para hacer frente a esta pandemia, por supuesto también en Latinoamérica, como una manera de evitar o disminuir la circulación viral y con ello la exposición a situaciones de riesgo de contagio, como el confinamiento, la restricción de la movilidad, la suspensión de prestaciones de salud, el cierre de servicios y de establecimientos de cuidado infantil y de educación inicial, entre otras, pueden ser consideradas como factores de riesgo y generadoras de estrés para los niños, las niñas, así como también para sus cuidadores. En esta línea, es necesario visibilizar y reflexionar sobre los impactos secundarios de la emergencia sanitaria, a fin de reducir y mitigar los riesgos que el manejo de la crisis impone en la salud, el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas. La presencia permanente de padres, madres y cuidadores en el hogar, lo que intuitivamente podría considerarse un factor protector, en muchas familias se ha transformado en un riesgo para el desarrollo infantil, debido al aumento de la violencia, prácticas disciplinarias negativas o por la dificultad
para generar los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de la familia. De ahí que es importante destacar iniciativas que se han desarrollado para apoyar telefónica o virtualmente a padres y madres ante situaciones de estrés, como el asistente virtual Rosa en Panamá o Salud Responde y el Fono Infancia en Chile. Dentro de los aciertos, podemos encontrar la prioridad en la mayoría de los países de mantener las prestaciones esenciales preventivas, como por ejemplo la vacunación y el control de salud infantil. Dentro de los errores ha sido la invisibilización de la situación de los niños y niñas y el trato de vectores que se les dio en su momento. Ahora, por otra parte, todos los países de la región también se están enfrentando al problema de la suspensión de los servicios educativos y de cuidado, ¿no es cierto? Sabemos que esto podría constituir un riesgo en términos de un rezago en el desarrollo, en la invisibilización de situaciones de violencia, en dificultades para acceder a alimentos. ¿Qué opinas tú, Claudia, al respecto y cuáles a tu juicio deberían ser las consideraciones que se deberían tener a la hora de pensar en una posible reapertura? El confinamiento presupone que los adultos en el hogar están en capacidad de proporcionar los cuidados y la alimentación adecuada a los niños y las niñas. La ausencia de respuestas integrales dirigidas a fortalecer la capacidad de las familias para satisfacer las demandas básicas, como alimentar a sus niños, pone en riesgo su sobrevivencia y afecta el ejercicio de los derechos. En esta línea es posible destacar acciones como las realizadas en Perú y Argentina, en que se estableció un apoyo social de emergencia para familias con niños en primera infancia. La prolongación en el tiempo de las medidas adoptadas, como el confinamiento o la suspensión de prestaciones de salud, de cuidado infantil y de educación inicial, tiene repercusiones significativas en las vidas y en el desarrollo de los niños y niñas. De allí que sea importante considerar algunas medidas para avanzar si las condiciones epidemiológicas mejoran en un país, en un proceso de flexibilización, teniendo en cuenta 4 puntos. Primero, extender permisos dirigidos a niños y niñas para realizar actividades al aire libre y con pares ante el confinamiento prolongado, recomendando la generación de estas burbujas sociales. Segundo, regularizar el acceso a controles prenatales, controles de salud e inmunización de niños y niñas, incluyendo la realización de visitas domiciliarias y la habilitación de puestos de salud móviles. Tercero, autorizar el funcionamiento de alternativas de cuidado infantil para hijos e hijas de padres trabajadores en grupos reducidos, con especial prioridad en trabajadores de la salud, educadores, trabajadores sociales, con todas las medidas de seguridad. Y cuarto, dar seguimiento psicosocial ante situaciones de riesgo de vulneración grave de derechos y disponer de líneas telefónicas de orientación para la crianza para cuidadores. En relación a todo lo que nos ha mencionado, ¿cuál sería finalmente el mayor impacto de la pandemia en la primera infancia y qué desafíos nos van a traer como sociedad, ¿no es cierto? El que la mayor parte de las personas que se contagian de este virus, que le han denominado SARS-CoV-2, y que desarrollan la enfermedad COVID-19 y mueren por esta causa, sean adultos, no debe hacernos olvidar que el impacto de la pandemia en gestantes, en primera infancia, tendrá efectos de corto y de largo plazo, poniendo en jaque logros importantes de nuestros países, especialmente para quienes viven en vulnerabilidad o son pobres multidimensionales, lo que tendrá un efecto en el desarrollo de los países. Los líderes deben poner la salud y el bienestar de los niños y las niñas en el centro de los planes de recuperación. Incluir a los expertos en temas de niñez en los grupos de trabajo relevantes de los gobiernos. Involucrar a sus ministerios para trabajar juntos por la primera infancia y preguntarles a los niños, a las niñas y a los adolescentes qué cambios les gustaría ver. Estamos frente a una gran oportunidad para que el futuro se diseñe centrado en los niños y niñas. Poner a los niños y niñas en el centro implica un cambio radical. Rediseñar los vecindarios para brindarle espacios propios para el juego, valorar el trabajo de cuidado y garantizar que padres y madres tengan tiempo y recursos para criar a sus hijos e hijas apropiadamente. Garantizar sistemas alimentarios sostenibles y asegurarles un planeta saludable para que los niños y las niñas lo hereden.
Ahora ya estamos finalizando este capítulo. Queríamos agradecerle a ambos por este interesante análisis y a los que nos están escuchando agradecerles también e invitarlos a visitar nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y nuestra página web www.convergeaccion.org. Los dejamos desde ya invitados a nuestro próximo podcast 1000 días, porque si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos toda la historia.